Capítulo 37. Antepasados de Bajetirán. El sol había desaparecido detrás del horizonte, y un bello crepúsculo, que presagiaba una noche apacible, llameaba a través de la entera extensión del cielo. Era la primera tarde libre de viento o tormenta que habíamos experimentado en 10 días, y todos estábamos contemplando apaciblemente el despliegue de color. Una pacífica puesta de sol en el desierto de Gobi puede ensimismar a uno, aún en sueño donde se olvida todo. Los colores no irradian y brillan, sino que parecen saltar de un lado a otro en grandes haces de luz, como si manos invisibles estuvieran manejando linternas de colores. A veces parecía como si esas manos invisibles estuvieran intentando mostrar el entero espectro de colores, y las diversas variaciones de color posibles de conseguirse. Una banda ancha de luz blanca aparecía. Después una rama en ángulo oblicuo, partiendo de ella, aparecía en color violeta. Desde esta banda violeta brotaba una banda de índigo, y a su costado aparecía una banda de azul, y continuaban de ese modo los demás colores, hasta que la entera atmósfera parecía cargada con anchas bandas de color. Después ellas se combinaban y mezclaban de nuevo con la banda blanca, que parecía mantenerse bastante estacionaria. Nuevamente ellas irradiaron en forma de abanico, con haces de todo color, disparándose en todas las direcciones. Esto, gradualmente, se fundió en una sólida masa de color dorado, que hizo que las arenas ondulantes parecieran un mar de agitado oro en fusión. Este despliegue continuó durante unos 10 minutos. Después se desvanecieron en un haz de moteado azul, amarillo, verde y gris, que parecía gotear de los cielos como una túnica nocturna, y la oscuridad nos envolvió tan rápidamente, y con ella las sombras, que una parte de nosotros nos sorprendimos y sobresaltamos con esta repentina oscuridad. El líder de la expedición se volvió a Bajetirán, y preguntó si podría darnos su versión de las gentes que habían habitado la región y establecido las ciudades como la que yacía en ruinas debajo de nosotros. Él comenzó diciendo: hemos escrito documentos que han sido cuidadosamente conservados de generación en generación, desde hace unos 70.000 años, y estos documentos señalan que la fecha de fundación de la ciudad, cuyas ruinas están debajo del campamento, se remonta más de 230.000 años antes. Los primeros habitantes vinieron del oeste como colonos muchos años antes de la fundación de la ciudad. Estos colonos se asentaron en el sur y suroeste. Y cuando las colonias se desarrollaron gradualmente, algunas de las gentes se trasladaron al norte y al oeste, hasta que ocuparon el país entero. Después de establecer fértiles sembrados y jardines, los colonos prepararon la fundación de las ciudades. Al principio estas no eran demasiado grandes, pero según pasaron los años, se hizo conveniente reunirse en estos centros para asociarse más estrechamente en el desarrollo de las artes y las ciencias. Edificaron templos, no como lugares de adoración, porque la gente adoraba cada momento de la vida que vivían. La vida estaba siempre dedicada a la gran causa de la vida. Y mientras ellos vivieron cooperando con la gran causa, la vida nunca les falló. Durante este tiempo era bastante común encontrar hombres y mujeres con miles de años de vida. De hecho, no conocían la muerte. Pasaban de una realización a un más elevado logro de vida y su realidad. Aceptaban la verdadera fuente de la vida, y ella les inundaba con ilimitados tesoros, en un inacabable flujo de abundancia. Pero me he desviado. Volvamos a los templos.
Estos eran lugares donde se escribían documentos para que todas las realizaciones en las artes, la ciencia y la historia, pudiesen preservarse para quienes quisieran beneficiarse de ellos. Los templos no eran usados como lugares de adoración, sino lugares donde se discutían los más profundos temas científicos. Los actos y pensamientos de adoración en esos días se efectuaban en la vida diaria del individuo, en lugar de ser realizados por un grupo particular de gente o en horas determinadas. Encontraron útil disponer de vías públicas llanas, como medios de desplazamiento, de modo que desarrollaron lo que llamamos pavimento. Encontraron conveniente construir hogares confortables y, por tanto, desarrollaron la explotación de canteras, cortando piedra, y haciendo ladrillos y el mortero necesario para su unión, embelleciendo sus hogares y templos. Todas esas cosas las habéis descubierto ya. Ellos encontraron que el oro era un metal muy útil, ya que no se deslustraba. Encontraron medios de obtenerlo de las arenas, después de las rocas, y finalmente un modo de manufacturarlo, de modo que llegó a ser muy común. También encontraron el modo de producir otros metales cuando eran necesarios, y los hubo en abundancia. Después, en lugar de vivir tan solo de la agricultura, comenzaron a suministrar, a quienes trabajaban las tierras, artículos manufacturados, que permitían extender su campo de operaciones. Los centros crecieron y se desarrollaron hasta que se volvieron ciudades de 1 a 200.000 personas. Todavía no habían jefes temporales ni legisladores. Todo el gobierno estaba confiado a consejos que eran seleccionados por las mismas gentes. Las comunidades se comunicaban a través de delegaciones que intercambiaban visitas entre ellas. No promulgaron leyes o reglas para la conducta individual, ya que cada persona comprendía su propia identidad y vivía según la ley universal que gobernaba esa identidad. No eran necesarias leyes hechas por el hombre. Solo hubo necesidad de sabios consejos. Después un individuo aquí y otro allá comenzaron a extraviarse. Al principio ellos eran las almas más dominantes y comenzaron a presionar, mientras aquellos que eran más estables comenzaron a replegarse. Inconscientemente hubo una separación, ya que la facultad del amor no había llegado a desarrollarse plenamente por todos. La separación aumentó más y más, hasta que una muy dominante personalidad se erigió ella misma como rey y legislador temporal. Como él gobernó sabiamente, la gente, con la excepción de unos pocos que sintieron que verían la separación en el futuro, accedió a su ley sin pensar en el futuro. Estos pocos se retiraron en comunidades cerradas, y desde ese momento en adelante vivieron una vida más o menos recluida, buscando siempre mostrar a sus semejantes la locura de la separación. Ellos llegaron a ser la primera orden del sacerdocio. El rey, por su parte, estableció la primera orden de gobernantes temporales. Y desde entonces en adelante sus erróneos caminos pueden ser seguidos solamente mediante profundo estudio e investigación. Unos pocos preservaron las sencillas enseñanzas, y han vivido según esas enseñanzas. Pero en lo principal, la vida se volvió muy compleja para la mayoría. De hecho llegó a ser tan compleja que llegaron a rechazar la creencia de que la vida podía ser más simple, bien equilibrada, y en cooperación con el principio de toda vida. No veían que su vida era compleja y dura, y que la vida sencilla, en cooperación con el principio de toda vida, es una más abundante vida. Deberán continuar este camino hasta que descubran uno mejor.
Aquí el locutor hizo una pausa, permaneciendo silencioso durante un momento, y una imagen se desplegó delante de nuestra visión. La imagen era estacionaria al principio, como otras ya descritas. Después se animó, comenzando a moverse las formas, y las escenas cambiaron momentáneamente, solas o bajo control del orador, según las explicaba. Pareció ser capaz de mantener o reproducir la escena a voluntad, según le eran planteadas preguntas y mientras las respondía o explicaba. Las escenas eran las correspondientes a las que habían tenido lugar en la ciudad en ruinas debajo de donde estábamos acampados. No contrastaban en ningún modo señalado con las de ninguna populosa ciudad oriental de hoy día, salvo que las calles eran anchas y bien conservadas. La gente estaba bien vestida con ropas de buena calidad, sus rostros eran brillantes y alegres, y no había evidencia de soldados, pobres o mendigos. La arquitectura atrajo nuestra atención ya que los edificios eran sólidos, bien construidos y de apariencia agradable. Aunque parecía no haber tendencia a impresionar, uno de los templos destacaba por su magnífica belleza. Se nos dijo que este templo fue construido enteramente por manos voluntarias, y era uno de los más antiguos y más bellos del país. Considerado en conjunto, si estas imágenes eran representativas, la gente debió haber sido feliz y alegre. Se nos dijo que los soldados no hicieron su aparición hasta después de que el segundo rey de la primera dinastía hubo reinado durante más de 200 años. Ese rey, con objeto de mantener su séquito, comenzó a poner impuestos a la gente, y los soldados fueron dedicados a recoger los impuestos. En unos 50 años la pobreza comenzó a verse en lugares aislados. Parece ser que por este tiempo una porción de la gente que no estaba satisfecha con el reino y con los que habían asumido la gobernación, se separó. Majetirand y su familia parecen descender de esta raza por línea directa. Como la noche estaba muy avanzada, Majetirand sugirió que finalizásemos la reunión y fuésemos a dormir, ya que sería más placentero partir por la mañana temprano. Durante unas 3 horas del mediodía el calor era insoportable para viajar, y el tiempo de las tormentas de invierno se estaba aproximando rápidamente.